¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo más grande está tratando de ponerse en contacto contigo, pero no estás seguro si es solo tu propia mente? En diversas tradiciones espirituales abundan los relatos de comunicaciones divinas que ocurren de formas inesperadas y sorprendentes. Por ejemplo, en la Biblia encontramos la historia de la voz que llamó a Samuel en medio del silencio de la noche y la visión transformadora de Pablo en el camino a Damasco. En la actualidad, los signos de que una conciencia superior intenta conectarse con nosotros pueden no ser tan espectaculares, pero son igual de significativos e importantes. A continuación, profundizaremos en 6 señales sorprendentes de que lo divino está tratando de comunicarse contigo. Paz interior. Uno de los signos más notables de que lo divino está intentando comunicarse con nosotros es la paz y tranquilidad que experimentamos en momentos cruciales de nuestras vidas. Esta sensación de serenidad y confianza no está relacionada con lo que sucede a nuestro alrededor. De hecho, suele surgir justamente cuando todo parece desmoronarse. Esta calma profunda puede ser un indicio claro de que estamos en el camino correcto, y este señal se vuelve aún más evidente durante o justo después de periodos de meditación o reflexión intensa, cuando nos conectamos de manera más profunda y consciente con esa fuerza superior. Ejemplos de obediencia. Un signo sorprendente de que estamos siendo guiados se encuentra en ejemplos de obediencia y confianza que sirven como modelos para nuestras propias vidas. Considera las historias de personas que, siguiendo una orientación interna, incluso cuando parecía irracional, encontraron bendiciones y oportunidades inesperadas. Estos actos de obediencia son señales claras de que, al confiar y actuar de acuerdo con esta guía superior, nos estamos alineando con un propósito más elevado y significativo, uno que nos conduce hacia un camino de realización personal y espiritual. Modelos de obediencia. Un signo inesperado de que estamos siendo guiados se manifiesta en los ejemplos de obediencia y confianza que pueden inspirar nuestras vidas. Piensa en las historias de personas que, frente a lo que parecía una decisión irracional, siguieron una orientación interna y terminaron encontrando bendiciones y oportunidades que nunca habrían imaginado. Estos actos de fidelidad son indicios claros de que, al confiar y actuar según esta dirección superior, nos estamos alineando con un propósito más elevado, abriendo caminos que nos llevan a cumplir nuestra misión de vida de manera más plena. Mensajes transmitidos por otros. Una fuerza mayor a menudo elige comunicarse con nosotros a través de las personas que nos rodean. Orientaciones significativas pueden llegar hasta nosotros a través de amigos, familiares, líderes espirituales o incluso desconocidos que nos ofrecen consejos y confirmaciones inesperadas. Un consejo sabio recibido en un momento de duda puede convertirse en una orientación precisa y necesaria, alineándose perfectamente con nuestras necesidades en ese instante crucial y guiándonos hacia decisiones que nos acercan más a nuestro verdadero camino. Señales físicas. En muchos casos, la comunicación divina puede manifestarse a través de sensaciones físicas que sirven como indicadores claros de presencia y orientación. Un ejemplo frecuente es sentir escalofríos durante momentos de intensa conexión espiritual o al escuchar palabras que resuenan profundamente en nuestra alma. Sensaciones como un nudo en el pecho o una inexplicable sensación de urgencia pueden ser formas en las que lo divino nos alerta sobre la necesidad de reconsiderar una decisión importante que estamos a punto de tomar, invitándonos a reflexionar antes de actuar. Insomnio y llamado a la reflexión.
Muchas veces, la pérdida de sueño puede ser un signo inesperado de que estamos siendo llamados a una reflexión más profunda y significativa. Aunque el insomnio suele estar relacionado con problemas de salud, en ciertos momentos esa agitación nocturna puede ser una invitación para conectarnos de manera más intensa y consciente con lo divino. Este estado de vigilia puede llevarnos a meditar y a buscar entendimiento en medio de la quietud de la noche, abriendo nuestro corazón a nuevas revelaciones. Mientras exploramos estas señales de cómo lo divino se comunica con nosotros, es importante recordar que existen muchos otros signos, además de los que hemos discutido aquí. Si te has dado cuenta de que podrías haber ignorado estas comunicaciones en el pasado, te invito a reflexionar sobre esas experiencias y a mantenerte abierto a los signos de esta inteligencia superior en el futuro. Recuerda que esta fuerza desea guiarte y fortalecerte a lo largo de tu camino, proporcionándote la claridad y la sabiduría necesarias para enfrentar los desafíos de la vida. Si crees que este contenido puede ayudar a otras personas a comprender mejor esta comunicación espiritual, no dudes en compartirlo y dejar tu comentario con tus propias historias. Ahora, tomemos un momento para una breve reflexión, pidiendo que esta fuerza mayor nos ilumine y nos ayude a reconocer y responder a sus señales. Que todos podamos estar unidos en propósito, buscando siempre profundizar esta conexión sagrada. Gracias por quedarte hasta aquí y nos vemos en el próximo video.